Independencia de Guatemala. Uno de los de las festividades más conmemorativas que se da en nuestra nación es esta, ¿verdad? Sin saber la procedencia de esto, del por qué, ni el por qué esta situación, sino que eh, nos centramos en la independencia como una cultura que se debe de celebrar año tras año. Y no es así, ¿verdad? Porque es una historia que es una historia de la independencia de Guatemala que se declaró el 15 de septiembre de 1821 en el Real Palacio de la Nueva Guatemala, la Asunción. Este hecho histórico marcó el inicio de la independencia de Guatemala y de Centroamérica. La independencia de Guatemala se declaró el 15 de septiembre de 1821 y se declaró pues en el Real Palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción. Este hecho histórico marcó el inicio de la independencia de Guatemala y de Centroamérica, claro, de los países centroamericanos. Bien, y en este 2025, pues, se cumplen 204 años de una posible o de una pretensión de independencia. Me refiero a esto como una pretensión porque no somos totalmente independientes, porque seguimos dependiendo de los otros países, de los países hermanos, podríamos decir, y eh, no estamos totalmente fuera de, sino que dependemos de ellos, ya sea a nivel económico, más económico, porque somos un país centroamericano con un nivel de economía muy baja, haciendo esto una limitante de desarrollo individual, siendo esto un motivo y una razón para depender de otro país. Pero más sin embargo, como país, como uno de los países centroamericanos, ¿verdad? Que es Guatemala, em, es independiente en cierto punto porque ya tiene libertad, libertad al voto, libertad a sus decisiones, libertad a su concepto eh, referente a sus ideologías. La independencia fue el resultado de un proceso que involucró a criollos españoles, peninsulares e intelectuales guatemaltecos. Bien, la independencia fue el resultado de un proceso que involucró a ambas partes, ¿verdad? A los criollos y a los españoles, es decir, a los indígenas y a los españoles. Entonces, esto ocurrió porque eh, fue un proceso y como todo se da por medio de un proceso para obtener un resultado, pues se juntaron estas partes, ¿verdad?, entre criollos y españoles, intelectuales y todos los aspectos posibles para llegar a un resultado independiente.
El acta de independencia fue firmada por varias autoridades y personalidades locales. El acta de la independencia en su momento, pues fue firmada por varias entidades que conformaban en aquel entonces. No solo fue firmada por una o por dos personas comunes, sino que fue hecha y firmada por estas personas de altos mandos y autoridades, ¿verdad? Personalidades que tenían un alto nivel o un rango mayor que una persona común en aquel entonces. La independencia significó la separación de España y el inicio de un nuevo proceso de construcción de una nación independiente. Independencia de Guatemala también fue significativa para las demás naciones que integraban la Capitanía General de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Bien, estos países son los países centroamericanos, ¿verdad? Que serían Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Bien, estos países también fue de forma significativa para estas demás naciones que integraban y más que todo lideraban, en otras palabras, la palabra capitanía, ¿verdad? General de Guatemala. El síndico del Ayuntamiento de Guatemala, don Mariano Aicena, pidió una sesión extraordinaria para representar en ella una petición en el objeto de que se proclamase la independencia. El síndico de dicho ayuntamiento de Guatemala, pues es como ¿qué? Una grande extensión de tierra encargada de esto, ¿verdad? El ayuntamiento es como una gran extensión de tierra donde está a cargo de don Mariano Aicela o Aicinena, pidió una sesión extraordinaria para presentar en ella una petición con el objeto de que se proclamase petición con el objeto de que se proclamase la independencia, el objeto de la independencia. El 31 de septiembre se recibieron en Guatemala las actas de Ciudad Real, de Chiapas y otros pueblos de aquel estado, adquiriéndose al plan de Iguala. Los progresos hacia el ejército daban toda su fuerza a los pronunciamientos de Chiapas que por las mismas nunca tuvo importancia política en aquel reino. El 31 de septiembre entonces se recibieron en Guatemala las actas de Ciudad Real y de Chiapas y en otros pueblos en aquel estado, adquiriéndose el plan de Iguala. Histórico Congreso. El 29 de marzo de 1923, el general Vicente Feliz Lizola, consulado solamente con los jefes y oficiales de la guarnición en Guatemala, expidió un decreto rostagando, convocando al Congreso de la República de Guatemala con arreglo al acta del 15 de septiembre de 1821, anula por la incorporación de México a México para que este Congreso decidiera o decidiese como vista de las circunstancias sobre la suerte de aquellos de provincias. Bien, el historia o la historia del Congreso, pues fue el 29 de marzo de 1823.
cuando el general Vicente Filiciola, eh, consulado en aquel entonces solamente con los jefes y oficiales, pues la guarnición de Guatemala explicó un decreto razonando y convocando al Congreso de Guatemala con arreglo al acta del 15 de septiembre de 1821. El primer Congreso Constitucional se instaló en Guatemala el 6 de febrero de 1825. En muchos de sus miembros lo había sido de la Asamblea Constituyente. En conclusión, el 15 de septiembre de 1821 es un día memorable para nuestra nación, cuando representantes de las provincias centroamericanas declararon a Guatemala independiente de España y conformaron una junta gubernativa provisional que firmó el Acta Soberanía, que fue el camino para convertir a Guatemala en un país libre y soberano. En este, en este punto, el Congreso de la Constitución, pues instaló en Guatemala el 6 de febrero de 1825 y muchos de sus miembros pues, lo habían, lo habían sido de la Asamblea Constituyente. Pues en conclusión, el 15 de septiembre es una fecha memorable para el país, ¿verdad? Para el país, porque el 1821 es un día donde para nuestra nación, pues se dio este acuerdo, podríamos decir, este acuerdo entre los países centroamericanos y declarando libre y soberano al país guatemalteco. Cuando se cumple 199 años de la firma del acta, prehistoriadores y políticos consideran conveniente y necesario pensar en lo trascendental que ha sido para la vida política y democrática para el país. Asimismo, decimos que y consideramos conveniente, ¿verdad? Es necesario pensar en lo trascendental que ha sido para la vida política y democrática del país todo este cambio a partir de los 204 años que se cumplen en este año 2025, pues se cumplen los 204 años desde que se declaró un país libre y soberano Guatemala. Y por lo mismo también adquirió sus derechos, también tiene sus propias autoridades y es autónomo. Entonces, los beneficios son altos, más sin embargo, no en su totalidad, pero sí lo suficiente para poder decir que es un país libre y soberano. Otro motivo fue el descontento de los criollos, es decir, los hijos de los españoles nacidos en América, ya que estos no tenían acceso al poder político que estaba destinado a los nacidos en España y a las ideas de las ilustraciones que consignaban las ideas de igualdad, fraternidad y libertad comercial y de pensamientos, por lo tanto, iban en contra de las monarquías absolutas, siendo esto un motivo alto, ¿verdad? Alto entre el descontento de los criollos eh, ante, ante la paz declarada para Guatemala, una paz libre y soberana, ¿verdad? Pero más sin embargo,
los criollos no tenían esta, esta ideología de decir que es un país libre y declararlo como tal, ¿verdad? Ellos como países contrarios o como países oponentes buscaban limitantes para poder buscar un motivo por el cual como país, como nación, no se pueda sobresalir como, como lo ha hecho en su momento, como lo ha hecho en su momento sin aún ser independiente. Y aún más ahora que es un país pues independiente y los criollos buscan una forma, una manera de cómo para ponerle una limitante, ¿verdad? De no dejar que, que el país tenga voz y voto, ¿verdad? Buscan de una u otra forma limitantes, favoreciendo al país con ayudas en vez de favorecer con oportunidades, ¿verdad? Asimismo, el 2 de mayo, el mismo día que se produjo el levantamiento en Madrid contra la ocupación francesa en Guatemala, el costarricense Pablo Alvarado, quien era pasante de estudios de la medicina en la Universidad de San Carlos, hizo una circular de pantafleto denominado el hispanoamericano, en el que hablaba de la libertad e independencia y se concluyó como el primer acto de independencia de toda América Hispana. Fue cancelado en Guatemala y recobró su libertad en marzo de 1808. Por otro lado, la independencia es, es algo que se dio gracias a los países y al apoyo de los países centroamericanos, ¿verdad? Sin dejar a un lado a esa parte. En conclusión, el Acta de la Independencia es un documento firmado en la ciudad de Guatemala, proclamado y proclamó la separación pacífica de las provincias centroamericanas de España. Y sus antecedentes fueron el resultado de un proceso que involucró a los criollos, a los españoles, a los peninsulares y a los guatemaltecos más relevantes, ¿verdad? Por otro lado, la conmemoración, es decir, la celebración guatemalteca celebra la independencia cada 15 de septiembre, conmemorando la firma del Acta de la Independencia y el inicio de una nueva era. Bien, entonces esta festividad o esta conmemoración se da cada 15 de septiembre y este 2024 pues se cumple 204 años de independencia patria, por lo mismo se celebra la libertad nacional, ¿verdad? Próceres. Entre los firmantes del Acta de la Independencia se encontraban las siguientes personas. Gabino Gainza, fueron los que firmaron el acta de independencia en aquel entonces, ¿verdad? Los que dieron su visto bueno al final y los asistentes de aquel entonces en la firma de la acta o de la independencia de Guatemala.
José Matías Delgado, Mariano de Yabaré, Mariano de Aicena, Antonio de Domingo Llegues, José Mariano Calderón, Manuel Antonio Molina, Isodoro del Valle y Castraciones, Lorenzo de Romaña y entre otros muchísimos más. Junta Provisional Consultiva. Tras la firma del acta se creó una Junta Provisional Consultiva para gobernar transitoriamente mientras se elegía un Congreso que determinara la forma de gobierno. Repercusiones. Estas fueron las repercusiones. La independencia de Guatemala y el resto de Centroamérica fue parte de la repercusión de la época de la Ilustración y el sentimiento de libertad y de expresionismo. Bien, la repercusión en esto fue la independencia de Guatemala, ¿verdad? Y el resto de los países centroamericanos, como los, Costa Rica, entre los otros países, fue parte de una persecución de la época de la Ilustración. Actividades conmemorativas. En Guatemala se realizan diversas actividades conmemorativas para celebrar la independencia, incluyendo desfiles, antorchas y las celebraciones cívicas. Por lo mismo, en estas actividades se incluyeron la participación de los estudiantes educativos, con el fin y con el objetivo, ¿verdad?, de que como son la nueva generación de ahora, son la generación del futuro, por lo mismo se incluye en estas festividades con el objetivo de pretender una innovación hacia una libertad y la continuación de un desarrollo libre y duradera. Guatemala está en las puertas de celebrar en los 204 años de independencia, en los cuales su pueblo no ha cansado de luchar por su soberanía, ¿verdad? Por su grandeza, principalmente por su libertad. Eh, entonces, este año 2025 se celebran los 204 años de independencia patria. A partir de ahí, desde el año 1 hasta los 204, ¿verdad? Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de lucha constante. Si bien es cierto, se firmó o se estableció la libertad en aquel entonces, en la independencia, cuando se se establece el 15 de septiembre de 1821 por parte de la Capitanía General de Guatemala, pero no quedó ahí. Em, todo lo relacionado a esto, sino que a raíz de la firma de la paz, pues a raíz de la firma de la independencia, pues ha habido una lucha constante de las autoridades para mantener la libertad establecida, ¿verdad? Para mantenerla y no caer en lo mismo de estar sin ningún tipo de liderazgo político bajo el mando de otros países, sino que estar a nuestro mando y a nuestro gobernado o a nuestro gobernante, ¿verdad? Y ser nosotros parte fundamental de cada uno de los procesos electorales, ¿verdad? Y no un día
dejar de serlo, sino continuar con esto. Por ello mismo, pues, inculcar a los estudiantes y a los futuros en- individuos que puedan seguir con esto de la celebración de la independencia de los 204 años, con el objetivo, ¿verdad?, de no dejar a un lado y recordar que se luchó para lograr este objetivo, ¿verdad? Que se hizo muchísimos esfuerzos para lograr que mm, se establezca, se establezca esta independencia en la cual nos encontramos actualmente como país guatemalteco centroamericano, em, en la cual la independencia de Guatemala pues se declaró en este tiempo, en esta fecha, que fue el 15 de septiembre de 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia en el Palacio Real de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y este hecho, pues, marcó el inicio de la autonomía del país y y su separación de España. Entonces, si nos damos cuenta, en resumen, en todo lo que se comentó o se habló de esto antes de llegar al punto de la conclusión, pues lo que se logró al final de todo esto es la separación de Guatemala con los españoles. Y entonces, la separación es buena porque a raíz de eso, pues hubo independencia, hubo grandes oportunidades, hubo grandes avances, pero falta aún y varias situaciones para lograr una independencia total, pero más sin embargo se logró el objetivo que es la independencia que se ha proclamado por muchísimo tiempo y hasta lograrlo, ¿verdad? Hasta lograrlo un 15 de septiembre de 1821. Esto ha sido todo el contenido de lo que es la independencia de Guatemala y, y el día y el año en que se declaró la misma.